23. Hay muchos problemas que muchos seres humanos tienen en su vida y que son del orden psíquico. Algunos problemas que les afectan en el presente, que pueden tener origen en el pasado. ¿Cómo llegar a curar esos problemas cuando su origen está muy distante? Pues le llaman terapia regresiva. Hoy vamos a hablar de ese tema. ¿Se imagina usted ser hipnotizado y que el experto, el terapeuta que lo va a tratar, haga que usted vaya viajando en el tiempo, obviamente acá adentro en su mente, y vaya dándole elementos al terapeuta respecto de cuáles son las crisis que vivió cuando niño, de adolescente, de joven, o quizá, para quienes creen en la reencarnación, en otras vidas, lo que vivió en otras vidas? Pues todo aquello, muchos terapeutas lo utilizan para curar algunos problemas psicológicos o psíquicos muy importantes que pueden estar afectando a la salud de las personas. Algunos pueden ser hipnotizados fácilmente, otros no tanto. Pero vaya que resulta una experiencia muy interesante. Hoy vamos a hablar de ella, así que sean todos bienvenidos a Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos de Hora 23. Bienvenidos a este programa en el cual estoy segura que muchos de aquellos que han tenido curiosidad por algún momento tal vez someterse a esta técnica de la hipnosis y de la regresión van a estar prendidos a la televisión esta noche acompañándonos. Vamos a contar con la opinión de especialistas en regresiones, especialistas en hipnosis. Tendremos un testimonio que es muy importante porque nada mejor que saber a través de una persona que lo vivió en carne propia en qué consiste toda esta técnica. Oye, a ver, si esa persona ha logrado recordar lo que vivió en otra vida. Bueno, si acaso vamos a alcanzar a llegar a aquella experiencia, ¿no es cierto? Porque evidentemente el tema que vamos a tocar hoy es para quienes definitivamente creen en ello y también para quienes son escépticos. Pero de todas maneras estoy absolutamente seguro que de aquí en adelante va a ser un tema de mucha conversación, de mucho debate en el país. Totalmente de acuerdo. Es por ello que queremos iniciar este programa con la siguiente producción. Buenas noches a toda Bolivia. ¿Cómo están nuestros seguidores? De seguro ya atentos al programa de hoy, que estará muy interesante. Expertos en terapias tales como la regresión y el Reiki nos estarán aclarando cuáles son las ventajas, desventajas, riesgos y todo lo que usted necesita saber si desea acudir a una de estas terapias. Opiniones, preguntas y sus comentarios háganos llegar a nuestro Facebook Hora 23 y a nuestro Twitter @Hora 23. Señor director, vamos a ver las publicaciones en las que nuestros seguidores van a participar hoy. Los expertos en este tema dicen que es más sencillo regresar a una vida pasada, mientras que para otros resulta más complejo. ¿Sabía usted que toda persona puede ser hipnotizada? La mayor parte de la gente puede serlo. Muchas personas pueden ser hipnotizadas en forma sencilla y profunda en la primera sesión. Algunos expertos dicen que las personas reencarnamos porque tenemos muchas lecciones para aprender acerca del amor, la paz interior, la compasión y el perdón. Esta y otras dudas podrán ser despejadas esta noche en Hora 23. Y ya para iniciar tengo que decirles que antes de someternos a cualquier terapia o tratamiento es muy importante poder informarnos acerca de ello, saber quiénes son las personas capacitadas para aplicar esas terapias y en quiénes se pueden aplicar. Es por eso que a continuación contamos con la opinión de un psicólogo que nos da más detalles acerca de las regresiones. Hora 23 habló con un especialista en psicología clínica y forense, quien nos explica que los psicólogos no realizan regresiones. Esto es más parte de la parapsicología. La regresión plantearía el hecho de que la persona vuelve a un pasado
y a partir de esta vuelta hacia el pasado como que pudiera modificar su presente, pudiera explicar su presente, etcétera, etcétera. Probablemente esto pueda o no ser cierto, no lo sabemos, y no es un ámbito de interés de la psicología. La psicología no se centra en esto. La psicología se centra en el análisis y el estudio del comportamiento aquí y ahora. Entonces, lo otro no corresponde a la psicología y quienes lo realizan no están haciendo psicología propiamente. Es decir, la psicología dentro de los parámetros de la ciencia. Podrán realizarlo, algunos lo llaman terapias alternativas, algunos le dan otro tipo de nombres que pueden en su caso ser válidos, pero dentro de la psicología y la psicología científica esto no está reconocido. Otros son los mecanismos que utiliza la psicología para tratar de dar solución a diferentes problemas de las personas. Nosotros lo que realizamos es una intervención y un tratamiento. Este tratamiento va a centrarse en el análisis del comportamiento y de acuerdo a las diferentes escuelas, la vivencia que tiene, en otros casos la forma de pensamiento que ha desarrollado, en otros casos el sistema familiar y cómo este influye. Esto en lo que es psicología científica. Ahora bien, nosotros en el proceso de intervención con personas, pues se utilizan diferentes formas de técnicas. Lo que llamamos la terapia racional emotiva, lo que llamamos la terapia cognitiva conductual, otros utilizarán la terapia humanista, otros utilizarán la terapia de tipo sistémica, la centrada en soluciones, la centrada en el problema. Es decir, son formas de enfoque en el cual se pretende que la persona entienda lo que le está sucediendo, es decir, sea capaz de racionalmente comprender lo que le sucede y a partir de esto tomar su propia vida en sus manos. A ver, si usted sufre de insomnio, sufre de depresión, algún problema de estrés, de mucha ansiedad, ¿no es cierto? Y no lo puede resolver fácilmente y está con un problema por años y de años y ha intentado muchas cosas y todavía está con esta situación, ¿qué le queda? A ver, lo que hoy vamos a presentarle son alternativas muy interesantes a las que alguna gente evidentemente las ve con cierto grado de temor, de incertidumbre, de suspicacia, de duda. ¿Hasta dónde se justifica aquello? Bueno, pues hoy lo vamos a averiguar con nuestros especialistas. Estamos hablando de la terapia de la regresión. Vamos a hablar del Reiki, para quienes conocen de esta modalidad de tratamiento. Presentamos a nuestros invitados ya esta noche, los tenemos acá, tengo acá a mi lado, a nuestro lado, al licenciado Edgar Nina, que es psicólogo especialista en terapia de regresión clínica. Don Edgar Nina, qué gusto tenerlo en Hora 23, buenas noches. Bienvenido, licenciado. Muy buenas noches, encantado de estar en su programa y bueno, encantado también de transmitir esta experiencia de 23 años de experiencia clínica para compartir con la teleaudiencia. No, perfecto, no, sin duda que va a ser muy interesante todo lo que nos cuente sobre sus experiencias. Y tengo acá a mi lado a la licenciada Ilse Frank, que es maestra y terapeuta en Reiki y terapias alternativas, ya con muchísimos años también de experiencia en la materia. Ilse, qué gusto, buenas noches. Muchas gracias, Víctor Hugo, buenas noches, Paola, licenciada Nina, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿comenzamos? Bienvenidos a ambos. Vale. Bueno, hoy hablamos de las regresiones y vamos directo a ello, licenciado, porque queremos saber en qué consiste las regresiones, qué entendemos por las regresiones y cuál es el origen de esta terapia. Ya. Bueno, en principio, la regresión es una capacidad del ser humano, una capacidad de evocar. Todo ser humano tiene esa habilidad y en realidad es parte de uno para liberar los traumas que tiene. De forma natural, uno podría hacer una regresión, ¿sí? Sin embargo, el saberlo manejar en el marco de una teoría de cómo manejar esta capacidad del ser humano para solucionar, por ejemplo, una depresión, pues se convierte en una psicoterapia. De tal manera que estamos hablando de una terapia de regresión. Entonces, manejando la capacidad evocativa del ser humano, podemos solucionar, podemos curar ese problema. Sí, de eso se trata. Entonces, lo que hacemos con la terapia de regresión es conocer la causa, pero conocer la causa no es la terapia, sino desactivar la causa es la terapia. En eso consiste el arte de la terapia de regresión. A ver, todo parte por la hipnosis, ¿verdad? Para entrar a una terapia de regresión, obviamente viene una profunda relajación y ahí el experto como usted, ¿no es cierto?, que va a llevar a ese paciente, va a inducirlo hacia la hipnosis total, porque es ahí donde se va a transportar, ya sea a momentos pasados en su vida
o a otras vidas, a lo que vamos a llegar en unos momentos. ¿Cómo es ese proceso? A ver, haga de cuenta que yo, o Paolita es su paciente ya, Okay. hipnotice la Paola. No creo. Pero, ¿cómo es el proceso que sigue usted con un paciente? Bueno, el proceso convencional estándar es hacer de que el paciente, en principio, pues nos cuente la aflicción o el problema que quiera resolver con terapia regresiva. Después de eso, pues hacemos una inducción, ¿no? Hacemos de que la paciente se relaje y le vamos pidiendo que vaya retornando en el tiempo a través de un tema, ¿sí? Si es el tema de la depresión o el insomnio, lo que hacemos es retornar a la última vez que tiene ese problema y a partir de ese tema inducimos a que el paciente retorne a la primera vez, que puede ser muchas veces en el vientre de su madre, ¿sí? Cuando en el caso del insomnio, cuando muchas madres gestantes tienen preocupación, si no pueden dormir, están afectando al bebé en el vientre, ¿no? Y posteriormente se activa ese recuerdo y es por eso que tiene ese problema de insomnio. Entonces, cuando retornamos al paciente al vientre materno, ese paciente recuerda ese problema. Y dice, mi mamá no me deja dormir porque está llorando o está afligida. Entonces, en ese momento el bebé aprendió a no dormir, ¿sí? Entonces, eso simplemente se ha activado y lo que está haciendo el terapeuta de regresión es retornarlo al momento causa y desactivar la causa. Ahora, hay dos formas de desactivar. Una, que es por hipnosis, hipnotizar al paciente, y la otra es por deshipnosis. Son las dos tesis a nivel mundial que se manejan. A ver, ¿cuáles son la diferencia? Bueno, la hipnosis es introducir más datos. Es decir, cuando se llega al momento causa, se le pide al paciente, por ejemplo, que entienda a su madre que tiene ese problema. ¿Sí? Entonces el paciente altera ese dato que tiene, ese recuerdo, y puede asimilar la situación. Esa es una forma de trabajar. En el caso de la deshipnosis es todo lo contrario. El paciente tiene que darse cuenta de lo que está pasando, sin la introducción o la intervención de otra persona. Simplemente a través de la pregunta el paciente se va dando cuenta de que el problema no es de él, sino de su madre, en el caso, este ejemplo que ponemos del bebé en el vientre. Y de esa forma, pues se desactiva el problema. Obviamente que se lo explica de manera simple. Sin embargo, el proceso terapéutico implica un arte, un manejo de las preguntas, del lenguaje y de la inducción. A ver, Ilse Frank, maestra y terapeuta en Reiki y terapias alternativas. ¿Qué es el Reiki? ¿Cuánto tiene que ver el Reiki con estas terapias de regresión de las que estamos hablando ahora? El Reiki es una terapia alternativa de origen japonés. Es canalización de energía universal a través de las manos. El Reiki lo que hace es canalizar esta energía y transmitirla al cuerpo humano. Es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Acá en Bolivia estamos surgiendo todavía muchos, bueno, y hay muchos ya reikistas, pero en otros países, por ejemplo, de alrededor, hay universidades de terapias y donde se enseña Reiki y se lo aplica en hospitales. ¿Qué tiene que ver Reiki con regresión? Y yo también hago regresión en partes, por eso que me gusta y me gustó mucho aprenderla. Es que cuando yo hacía Reiki a varias personas, lograba a través de la intuición, que se logra a través de la práctica, ver lo que estaba sucediendo con ellas en un momento determinado de su vida, en un área de su cuerpo donde yo trabajaba. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Y claro, era relacionado con el chakra o el área que trabajaba. Pero ya llegando al final de la que es la terapia, donde voy explicando qué es lo que debe trabajar la persona de acuerdo a determinados centros energéticos, dándole tarea y demás, es donde ella o él me explican, hoy coincide con lo que yo he visto. Por ejemplo, había un señor que tenía un problema repetitivo cada 4 años, que le sucedían cosas, y tenía un problema de salud, no sé si decirlo o no, pero bueno, tenía un problema de salud, y yo lo vi a la edad de 4 años que él se acercaba a otro hombre y este hombre lo empujaba para atrás. Entonces fue un chispazo, son segundos. Y cuando hablábamos con él y ya fui preguntándole, me dijo que a los 4 años él falleció su abuelo, que era quien lo cuidaba y lo cobijaba, porque sus padres iban a trabajar, y él falleció. Y su padre no permitía que él se despida del abuelo, porque pensó que era muy chiquito para verlo al abuelo difunto.
Y esto hizo que repercutiera en su vida. Cada 4 años había rupturas, cumplía cosas, le iba mal. Y bueno, en ese momento él tenía un problema de salud que estaba arrastrándolo 4 años, ¿no? Muy bien. Ilse, nos contabas acerca de este caso, pero ¿qué otros tipos de casos, de situaciones, de problemas de salud incluso se pueden tratar con el Reiki? ¿Y en qué momento uno puede optar por una terapia de regresión, que también lo has realizado, o optar por una terapia de Reiki? Yo generalmente primero a veces hago lo que es una entrevista, y cuando quiere la persona una regresión, para determinar si es necesario o no regresión, porque es un tanto invasivo y hay que tener mucho cuidado en hacerlo no por curiosidad, sino por saber algo. Todos somos un ser cuerpo físico, tenemos lo que yo llamo centros energéticos y capas del aura donde pululan emociones negativas. Estas pueden ser odio, tristeza, ansiedad, las que estábamos hablando hace un rato, culpa, miedo, falta de perdón, y estas, cuando hay algún switch o algo que sucede en nuestra vida, le damos más énfasis. Entonces, por ejemplo, falta de perdón. Y esta la voy psicosomatizando en mi cuerpo. Al psicosomatizarla se vuelve toxina y la toxina se vuelve enfermedad. Entonces, lo que hace el cuerpo es como que emanar esa enfermedad para que está pidiendo auxilio. Y el Reiki lo que hace es encontrar la emoción, el origen de esta enfermedad, que es la emoción que ha causado esto. Y al encontrar el origen de esta enfermedad, que puede ser, hay una variedad de, la persona hace que toma responsabilidad a través de la terapia, lo que es Reiki, para asumir su cambio. No soy yo quien la cuida, quien la cura o la sana, sino la persona a través de encontrar y de saber qué es lo que la emoción que le está causando este problema, toma responsabilidad con su cambio, como vuelvo a repetir. Por ejemplo, la mente, me puedo decir acá, licenciada Nina, juega un papel muy fundamental en lo que es la programación que tenemos nosotros, en el sentido de que, yo no lo quiero volver a ver más en mi vida. ¡Pum! Entonces manda una enfermedad a los ojos. No quiero saber más de él, no quiero hablar con él, a la garganta. Entonces, un buen porcentaje de las personas que he atendido es por falta de perdón. Y en regresión he visto que, por ejemplo, igual no soy tan específica en cuanto a terapia, sino me imbuyo en lo que es la persona, en su historia, ¿no? Doy mucho énfasis en la historia de la persona y vamos detectando juntas qué es lo que ha ido sucediendo. Y ahí yo recomiendo a veces primero comenzar con Reiki y sacar lo que es ansiedad, lo que es la tristeza, y trabajar con responsabilidades antes de ir a algo que pueda ser una vida pasada. Como preparándonos para la regresión, ¿no? Exactamente. Bueno, hace unos momentos hemos dejado pendiente algo con el psicólogo especialista en terapia de regresión clínica Edgar Nina. Establecer las diferencias entre lo que es la regresión, lo que es la terapia de la regresión y la teoría de la reencarnación, que son diferentes, me dice, pero claro, para quienes somos ignorantes en la materia nos parece casi todo hilado, todo igual. A ver, comencemos por lo primero. ¿Qué es regresión? Bueno, la regresión simplemente es la capacidad, la habilidad de evocar que tiene el paciente. Ajá. O todo ser humano. Un ejemplo, si usted va caminando por la calle y 2 autos chocan delante suyo, usted se impresiona. Sí. ¿Sí? Y lo primero que hace es contarle a la primera persona que encuentra, porque está pensando en ese choque. Sin duda, si eres periodista vas a contarlo a medio mundo. Exactamente. Exacto. Y llama a sus amigos y a la gente que conoce. Y va repitiendo esa historia muchas veces. ¿Sí? Te cuento que 2 autos se chocaron en tal X calle, ¿no? Y lo cuenta tantas veces hasta sentirse mejor. ¿Sí? Hasta sentirse mejor. Entonces, justamente esa es la capacidad que tiene el ser humano. Ese es el scan disc. Por eso lo hacemos. Eso es simple regresión. Bien. Y es una capacidad de autocuración que tiene el ser humano. Bueno, eso es regresión nada más. 2, teoría de la regresión. No, terapia de regresión. Terapia de la regresión, eso. Vamos. La terapia de regresión ya es una especialidad. ¿Sí? O sea, ¿cómo manejamos esa capacidad que tiene el ser humano para solucionar problemas y cuadros psicológicos, psicopatologías del ser humano? ¿Sí? Entonces ya hay un trabajo teórico, epistemológico, que nos permite trabajar de manera profesional, ya no deambular con el paciente, sino se va concreto en temas específicos o demandas que tenga el paciente para tener calidad de vida. ¿Sí? Eso ya es terapia de regresión, porque estamos manejando la regresión de manera técnica. Claro. ¿Sí? No es casual lo que se va manejando. 2. Bien. Y la teoría de la reencarnación es esa teoría
que afirma de que el ser humano ya vivió antes aquí y que está reencarnado, que religiones como el hinduismo, como el budismo afirman. Y bueno, cuando la terapia de regresión empieza a encontrar estos testimonios, estos datos, obviamente entramos ya en un tema de esta teoría de la reencarnación. ¿Usted cree en esta teoría de la reencarnación, ¿no? Usted como profesional que estudia esto de hace más de 20 años. Desde hace 23 años. 23 años. Bueno, yo puedo decir que más que creer estoy convencido, ¿no? Por los problemas que he estado tratando, por las experiencias que uno tiene, por la comprobación de casos, incluso de relatos de vidas pasadas. Y obviamente en la actualidad estamos desarrollando, ¿no?, la misma terapia de regresión y como una propuesta terapéutica. Explíqueme, antes de cambiar, usted me habla de la teoría de la reencarnación, sí, y me dice que está convencido, exacto, de que sí hay, porque sí, la reencarnación, porque le ha tocado varios pacientes. Sí. Cuénteme una experiencia, sin dar nombres, apellidos, claro, no revelar su secreto de profesional, ahí está. Obviamente. Pero cuéntenos un caso de alguna persona que usted haya tratado y que pues se haya reencarnado, se ha ido a otras vidas. Ya. En una ocasión vino un paciente que no podía dormir, ¿sí? No podía dormir, y él tenía la idea de que si dormía se iba a convertir en el hombre lobo, ¿sí? Él, bueno, tenía esa demanda y él estaba convencido, dice: yo me duermo, voy a convertir en el hombre lobo, no sé, tengo esa idea, tengo esa seguridad, ¿sí? Entonces hacemos una regresión, una terapia de regresión, y retorna a la vida pasada, pero retorna de la siguiente manera, ¿no? El paciente dice pues que está siendo perseguido en un bosque, que está herido, ¿no?, y tiene mucho miedo, es de noche, y siguiendo las normas de la terapia yo le pido que vuelva a repetir, vuelve a repasarlo y dice: sí, estoy cansado, me persiguen y siento mucho miedo, ¿no? Otra vez lo volvemos a repetir y me dice: estoy cansado, estoy en el bosque y mi mamá se asusta. Y uno dice: ¿qué relación tiene en que él esté en una vida pasada, ¿no?, que está perseguido y que su mamá se asusta, ¿no? Siguiendo las normas de la terapia, obviamente no es ninguna interpretación, es el paciente quien descubrió. Nuevamente repasa el evento y él dice: sí, estoy siendo perseguido, mi mamá se asusta y mi papá le abraza, ¿no? Entonces uno dice: ¿qué está pasando? Otra vez volvemos a repasar y el paciente dice: sí, mi mamá está muy asustada, están viendo una película con mi papá que es la del hombre lobo, ¿sí? Entonces el paciente estaba en el vientre de su madre y la madre estaba viendo una película en un cine de esa época, que después, buscando los periódicos, encontramos que efectivamente había visto esa película en La Paz, ¿no? Entonces él ha recordado su vida intrauterina, donde ha sido afectado por las impresiones de la madre que estaba viendo una película muy fuerte, quedaba muy asustado, y que después de terminar la película se van juntos a la casa y ella no puede dormir por lo impresionada que estaba. El bebé en el vientre materno ha asimilado ese temor y que posteriormente se ha activado con ese miedo de no querer dormir porque se iba a transformar en el hombre lobo. Y obviamente después de recordar eso él se reía y decía: qué gracioso que me haya afectado tanto, ¿no? Que incluso sus ideas, ¿no?, estaban muy distorsionadas, había una confusión incluso de identidad. En ese caso, pues no podemos hablar de vidas pasadas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la terapia de regresión, porque cualquier relato nos puede llevar a pensar: sí, es un problema kármico de una vida pasada. Sin duda. En ese caso, pues obviamente no había nada de eso. Pero hay otros casos que sí tienen que ver. Enseguida nos va a contar esos casos. Estamos midiendo tiempos, ahora nos toca ¿qué? A retornar de la pausa también vamos a hablar acerca de aquellos riesgos que pueden tener las terapias de regresiones, si es que pueden tener algún riesgo y en qué casos. Y además estaremos con un testimonio de una persona que justamente se sometió a una de estas terapias. Eso en el segundo bloque de Hora 23. Vamos con Mariel en las redes sociales.
volver a vivir experiencias pasadas para darle una solución a problemas emocionales que no sabemos dónde comenzó, que no sabemos en qué punto de nuestra vida tuvo su origen. Estoy segura que muchos de nuestros seguidores están pensando en acudir a una de estas terapias. Si es así, este tema es para usted. Mucho más de este tema vamos a tener en el siguiente bloque, pero antes vamos a ver las publicaciones en las que usted puede participar. Los expertos en este tema dicen que es más sencillo regresar a una vida pasada, mientras que para otros resulta más complejo. ¿Sabía usted que toda persona puede ser hipnotizada? La mayor parte de la gente puede serlo. Muchas personas pueden ser hipnotizadas de forma sencilla y profunda en la primera sesión. Algunos expertos dicen que las personas reencarnamos porque tenemos muchas lecciones para aprender acerca del amor, la paz interior, la compasión, el perdón. No se despegue de su pantalla, que enseguida regresamos con más del tema: regresiones y terapias de vidas pasadas. Cristina Spa, pensando en el día más importante para ti, te ofrece paquetes para él y ella en el día de su boda. Peinados y maquillajes, hidratación facial, depilación corporal y chocolaterapia con productos de primer nivel. Visítanos en nuestras 7 sucursales. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Segundo bloque de Hora 23 y estamos hablando de las regresiones. Y justamente en Hora 23 conversamos con una parapsicóloga que asegura que estas regresiones están muy relacionadas con el karma que vive cada persona. Vamos a escuchar su opinión. Hay muchos problemas karmáticos que nosotros agarramos o traemos desde nuestras vidas pasadas. El problema económico, el problema de que no puedas encontrar una estabilidad emocional con una pareja, el problema también de que a veces hay muchas personas que sufren de dolencias y dolores. La regresión en parapsicología engloba un conjunto de técnicas que se apoyan en la hipnosis, como también otros métodos de alteración de estados de conciencia, para hacer que una persona recuerde acontecimientos de su supuesto pasado. Visitemos a una esotérica quien tiene dominio con respecto a regresiones. Nos explicó qué se busca en esta técnica. Las regresiones es, en primer punto, una forma de ver nuestras vidas pasadas. Aquellos que conocen, aquellos que crean en que hay una vida después de esta, pueden acceder a lo que es una regresión. Pero hay que tener mucho cuidado. La regresión es una etapa para encontrarnos a nosotros mismos por los errores que hemos ido cometiendo a través de problemas karmáticos, ¿no? Es para solucionar karmas pasados, ya de otro tipo de vidas que hemos tenido, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a esto? Todo mundo. ¿Qué le parece viajar a su pasado? Ver quién fue y cómo vivió en su anterior vida. Esto puede ser peligroso si uno no es experto en regresiones. Quienes lo practican, muy pocas personas. Hay que tener mucho cuidado. He visto mucho también que hay psicólogos que están haciendo este tipo de regresiones, pero lo están haciendo regresiones guiadas. ¿Qué es una regresión guiada? Es cuando tú le dices a tu paciente, te ves en tal lugar, te ves caminando, eres hombre, eres mujer. Eso es una regresión guiada y la cual no se debe hacer, no tienen que guiarlos. Puedes ayudarte a través de las regresiones a los pacientes en psicología y demás, pero tiene que llegar hasta un cierto punto, porque la regresión después de la muerte se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Es algo que se tiene que saber llevar y estudiar muchos años. No es que cualquier psicólogo lo pueda realizar. El psicólogo te puede guiar solamente hasta lo que es el vientre materno. Más allá tiene que ser una persona que ya sepa manejar bien lo que es su propia regresión, ¿no? Entonces no puede hacerlo cualquier persona. Y antes de irnos a la pausa, les adelantábamos que tenemos un testimonio de una persona que se sometió a una terapia de regresión y es a quien se las quiero presentar en este instante. Su nombre es Aurora, ella tiene 23 años de edad y justamente a sus 23 años, hace un corto tiempo, se sometió a una terapia de regresión. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida a Hora 23. Hola, ¿cómo estás, Paola? Mucho gusto.
Cuéntanos cuáles fueron aquellos motivos que te llevaron a optar por una terapia de regresión y cuál fue tu experiencia. La verdad que desde hace mucho tiempo me sentía deprimida, no tenía muchas ganas de vivir, sentía que todo me iba mal, tenía mucha negatividad en mi vida y como te menciono, o sea, no me sentía muy bien con todo lo que hacía. Así que decidí buscar a Ilse, sabía que hacía regresiones y Reiki, así que me animé y la experiencia fue muy interesante. Al principio estaba un poco escéptica por lo que iba a pasar, no pensé que iba a tener un resultado tan favorable. Cuéntanos, Aurora, esa experiencia, a ver, ¿cómo fue ese momento en que tú visitas a Ilse Frank y bueno, te sometes a esta terapia de regresión? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo sentiste tú ese momento? ¿Y cómo fuiste cambiando en ese proceso hasta llegar al resultado final en que, bueno, has resuelto ese tu problema? Lo primero que hicimos fue una entrevista bastante larga y súper detallada, empezando mi nombre, apellido, lo que me gusta, lo que hago, si tenía enfermedades, mi árbol genealógico, hablando de mi familia, si ellos tenían enfermedades, qué problemas ha habido, hermanos, si he tenido hijos, parejas, totalmente detallado. Y después de eso empezamos con lo que es una hipnosis, pero con respiración, que cerrabas los ojos y empezabas a mover lateralmente, y una respiración bastante corrida y que llegabas a un punto de relajación. Una vez, estando en ese punto, Ilse me empezó a preguntar si sentía algo mientras estaba en ese punto de relajación. Sí, vi una sombra a mi costado, le estaba mencionando que no podía saber quién era y luego le dije que sí, identifiqué que era mi padre. Después de eso me empezó a decir que todo lo negativo que tenga en mi vida lo ponga en una pequeña caja y se lo dé en alguna forma para que él se lleve todo lo malo. Y fue así, simbolicé un objeto, un animal, se lo puse en la caja y se lo di. Y le dije a esa sombra que se vaya, que se lleve todo lo malo de mi vida, porque esa persona me hizo mucho daño y fue la persona que más me afectó para que yo tenga ese comportamiento negativo en mi vida. Una vez que hice eso, Ilse me hizo despedir a esta persona, se fue hacia la luz y después me hizo imaginar y recrear a esta misma persona, pero como un ser de luz, como una persona positiva, sacando todo lo bueno que tenía. También le pedí que me dé todas las cosas buenas, que me llegue todo el positivismo y que deje a un lado todas las cosas malas. Y se fueron las dos sombras de la habitación hacia la luz y sentí como un alivio muy fuerte. Estaba muy mareada, estaba cansada, lloré mucho porque realmente lo viví, lo sentí, pero al salir de la regresión estaba tranquila, me sentía una persona nueva. Aurora, ¿cuánto te ayudó esta terapia? ¿Cómo ha modificado tu vida y cómo te sientes ahora? Me ayudó bastante. Desde esa vez ya no me siento negativa, veo las cosas de una manera diferente, veo que sí hay oportunidades, que no todo en la vida es malo y que siempre se puede arreglar las cosas. Me siento en paz conmigo, me siento en paz con mi familia y se siente. Ya no siento cosas en el cuerpo como dolores de cabeza, malestares, se siente un cambio físicamente y emocionalmente. Ilse, acabamos de escuchar el testimonio de Aurora, tú trabajaste en ella para lograr este resultado. De cada 10 personas que visitan tu consultorio, hace una terapia de regresión, ¿cuántas terminan teniendo éxito como en el caso de Aurora y cuántas no y por qué motivos? De las cuantas no tanto podría decir porque no tengo certeza de las que están en el interior, que he trabajado con personas en Tarija y Santa Cruz. Bien. Pero algunas de ellas que me comentan que sí, que habían... Se nota al final de la terapia. Claro, pero lo que queda claro es que no en todos los casos funciona. Hay casos donde sí, como hay casos donde no. Hay casos que no, porque cuando la persona tiene todavía la obsesión de trabajar o de mantener una idea. Había una señora que vino desde muy lejos porque ella pensó que mató a una persona y pensó que esta persona o este ser, la difunta en sí, venía y la buscaba, ¿no? Entonces trabajamos con eso y en el sentido de que tuve conciencia que no fue así, porque realmente cuando estábamos trabajando en el inconsciente ella comentaba que escuchaba en el velorio que esta persona tenía una determinada enfermedad y que le dio como un aneurisma. Pero aún así, después de la regresión, sé que ella no vive acá, vive en Villazón,
sé que aún sigue pensando que este ser la persigue, ¿no? Bien. Podemos decir que existen algunas personas en las cuales no se puede aplicar las terapias de regresión por distintos motivos. Sí, sobre todo los que tienen problemas cardíacos. En personas con problemas cardíacos no se puede. Porque a veces se pueden asustar o se pueden, más que asustar, alterar o agitar. Entonces no es recomendable. A ver, en el anterior bloque habíamos dejado algo pendiente con el licenciado Ernina. Sí. Habíamos hablado de un caso de terapia de regresión que evidentemente llevó a ese paciente hasta el vientre materno porque él se creía en el hombre que si se dormía iba a ser el hombre lobo y esa terapia de regresión lo llevó hasta el vientre materno cuando habían sido mis papás que estaban viendo una película del hombre lobo en ese momento. Bueno, regresión. Ahora vamos a un caso de reencarnación. Sí, habíamos quedado ahí. Sí. ¿De acuerdo? Ok, a ver, cuéntame esa experiencia. Bueno, sería un caso de terapia de regresión de vida pasada. Ya, terapia de regresión de vida es diferente a la reencarnación. Bueno, la reencarnación es un fenómeno, ¿no? O sea, en realidad, desde la teoría de la reencarnación, todos nosotros estamos reencarnados. Bueno, estamos hablando de vida pasada también. Sí. Entonces, en la terapia de vidas pasadas, asumimos de que eso es un hecho y que obviamente vamos a retornar a la persona a una vida pasada. A ver, cuéntenos esa experiencia. Ok. Bueno, este caso, el que yo recuerdo, era un paciente que, bueno, conoció a una persona que no podía mirar de frente, ¿sí? Y siempre que la veía, pues, se conflictuaba mucho, ¿no? Las pocas veces que la había visto, que eran 3 en su vida, le creaba mucho conflicto emocional. Pese a estar casado, a tener sus hijos, tener un hogar estable, esta persona le movía el piso, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces él quería resolver ese problema, entonces ha asistido a muchas terapias de distintos tipos, hasta que llega un momento en que decide hacer la regresión. Y una vida pasada retornamos, o él, después de muchas sesiones, retorna a una vida pasada de forma natural, en la que él era un soldado, ¿sí? Un soldado que estaba entrando a invadir un pueblo y encuentra a una mujer indefensa. Entonces es su prisionera, pero después hay un contraataque y tienen que salir, pero él ya había establecido una relación afectiva con ella y no la quería dejar. Sin embargo, tenía que dejarla, tenía que salvar su vida. Entonces este soldado sale muy afectado emocionalmente, como que en la sesión llora porque no quiere desprenderse de ella. Sale y bueno, con la regresión vamos liberando el trauma. Él toma conciencia de que la ha conocido en esa vida pasada, ¿no? Ahora, él trajo a esa persona al consultorio e hicimos la terapia de regresión sin que él le contara nada a ella. Y ella ha relatado la otra parte de la historia de cómo él entra a este pueblo y la toma prisionera. O sea, usted se comunicó con la mujer a quien ella tuvo como prisionera y tuvo una relación afectiva con ella. ¿Cómo? No, en esta vida. O sea, habíamos dicho de que él en esta vida conoció a esta mujer que le afectaba mucho. Ajá. Él hizo la regresión, ¿no? Y descubrió que fue un soldado. Bueno. ¿Sí? Entonces él después trajo al consultorio a esta mujer, esta señora, ¿no? Sin contarle nada de lo que había visto. Entonces hicimos la terapia porque ella también tenía un conflicto parecido con él. ¿Sí? Y bueno, hicimos la regresión y ella contó la otra parte de la historia. ¿Sí? Sin saber nada de lo que había contado el otro. Sí. Entonces esto ha quedado registrado, obviamente. Entonces, pero más importante que ver si ha estado o no ha estado en una vida pasada es el resultado. ¿Sí? Ahí sí, él tenía que aplicarse una terapia del perdón. Tenía que manifestar lo que él había visto y lo que sentía. Lo mismo que ella. Esa comunicación ha hecho de que esa atracción que tenía de forma natural se desvanezca. ¿Sí? O sea, cuando se va a una vida pasada y se resuelve el problema de una vida pasada, en la actual no tiene que haber conflicto. Antes de ir a la pausa. Perdón, antes quiero aclarar. Mucha gente piensa que al conocer la causa se va a complicar el problema, ¿no? Pero no es así. Conociendo y desactivando la causa es que se soluciona el problema. Y cuando una persona va a una vida pasada es para solucionar un problema actual, no para hacer un tour de vidas pasadas. Hay algo muy importante que acaba de mencionar, que es la terapia del perdón.
Sí. Definitivamente vivimos afligidos los seres humanos porque estamos recordando siempre muchos errores que hemos cometido en nuestra vida. En algún momento no haber estado al lado de nuestra madre cuando se nos fue, o nuestra abuelita, o alguna desgracia donde no supimos actuar oportunamente, o hay muchos pesos de conciencia que tenemos en nuestra cabecita todo el tiempo. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? O me hubiera gustado hacer esto o lo otro. Y claro, cuando tenemos la oportunidad de retroceder en el tiempo y encontrar ese problema que nos aflige tanto y nos tortura hasta hoy, y tener la oportunidad de resolverlo en ese momento, gracias a esta terapia regresiva, sin duda, o sea, yo estoy convencido, puede funcionar, porque está en nuestra cabeza. Muchos de los problemas que tenemos, si no la gran mayoría, están en nuestra cabeza. Hay un chip aquí que nosotros no sabemos activarlo, pero algunos profesionales sí. Sí, precisamente por eso hablamos de terapia de vida pasada, porque entran temas y conceptos como el karma, ¿sí? Entran conceptos como el aprendizaje en esta vida, son otros conceptos, ¿no? Y pues necesariamente cuando encontramos un problema kármico, ¿no? El perdón, la comprensión de lo que ha sucedido, el entender su misión en esta vida le va a ayudar a solucionar su problema, ¿sí? Pero obviamente del 100% de los casos que ha atendido, podríamos decir que un 3% ha sido un problema kármico. La gran mayoría son problemas de esta vida, generalmente de la vida prenatal. Muy bien. A ver, antes de ir a la pausa, yo también dejé algo pendiente con usted, licenciado, y es hablar acerca de aquellos riesgos que podrían tener las terapias de regresión o las terapias de regresión de vidas pasadas que nos comentaba ahora. ¿Existe algún riesgo? ¿En qué casos se puede correr riesgos y cuáles serían estos? Bueno, el riesgo sería que el terapeuta no tenga la experiencia, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando el paciente está relatando un hecho, por ejemplo, una tortura, ¿no?, de una vida pasada? Si el terapeuta no sabe manejar eso, muchas veces cortan la sesión en ese momento, y ese es el momento en que está liberando el trauma, de tal manera que cuando sale de la sesión el paciente pues queda trastornado, ¿no?, o con un dolor de cabeza unos buenos días, y a veces no quiere retornar a la terapia porque tiene miedo. Pero cuando el terapeuta tiene experiencia, y obviamente esto implica mucho estudio, uno sabe cómo manejar los casos. Entonces el paciente empieza la sesión y tiene que terminar tranquilo, mejor que cuando ha entrado. Si no puede terminar ahí llorando o afligido o afectado, que ha sido una sesión mal hecha, si eso le ha pasado, ¿sí? Entonces hay que saber iniciar y terminar la sesión. Y sesión tras sesión, pues se va liberando el trauma y, bueno, de esa forma se resuelven los problemas. Hay un aspecto que seguramente mucha gente que nos está viendo en estos momentos en sus casas lo va a sentir como familiar, como una experiencia propia. Los sueños. Es que claro, todos soñamos. Y soñamos una cosa más terrible que la otra muchas veces. ¿Sí? Soñamos con que hemos muerto en un accidente, soñamos que se nos ha caído el avión, soñamos... Incluso en nuestros sueños regresamos. Regresamos, pero esto ya lo soñé antes, ¿no? Ya lo vi, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? O finalmente otra gente sueña con que un sueño repetitivo de que es un gran goleador de fútbol, o es un guerrero, eso es como Conan que arrasa con todo. Bueno, yo no sé, ¿cuánta relación tienen nuestros sueños con, entre comillas, vidas pasadas? Bueno, en relación a los sueños, de mi experiencia que te puedo comentar, más bien ha sido como déjà vu de las personas que he visto, o que experiencias propias de situaciones que han pasado a futuro. En cuanto a sueños, digamos, dentro de la regresión, hay como obsesiones o como cosas repetitivas que la persona y ya lo tiene tan fijado en su presente, que ya también lo va, como que, la idea, ¿no?, metiéndola todo el momento. Lo que comentábamos de esta cámara, lo que te decía de esta señora que era obsesiva en cuanto al orden de su casa, y cuando se movían sus cosas, ella se alteraba y se enojaba mucho. Fuimos retrocediendo, y era porque ella sí llegó a otra vida, ¿no?, y se vio de hombre, y que él era un hombre igual meticuloso, y que se dedicaba al estudio, y que todo tenía que estar ordenado, porque él sabía que donde vivía había víboras, y que él, una vez que ingresaba, seguramente era un lugar de tierra, por lo que, o sea, yo me meto en la historia de la vida de la persona y me va contando, ¿no?, era un lugar de tierra. Entonces ella veía, bueno, en este caso era él,
que todo, si se había movido algo, era porque había entrado una víbora. Y lastimosamente alguien entró y le movió las cosas. Entonces para él fue tarde darse cuenta que sí, había una víbora que le mordió, y cuando moría, él se afirmó en esa vida que nunca más nadie le iba a tocar y mover sus cosas. Entonces en esta vida, por eso que ella reaccionaba de esa forma. Eso fue producto de una terapia de regresión hacia una vida pasada, que finalmente reveló aquello. Sí. Pero esta señora no te contó en algún momento que sí soñaba con ese episodio. Hasta en el sueño también. Pero eso que te contó de la experiencia, cuando te contó de esa vida pasada, que ella era un hombre, no lo había soñado nunca antes. Para nada. Era algo nuevo. Su que había obsesión era ahí. En sus sueños de por qué todo tiene que ser en orden, ¿no? Entonces, ya era como si durmiera pensando cómo va a ordenar la casa, que porque se ha movido, claro. Que no sé qué. Bueno, resultó que antes era un hombre y tenía un problema con las víboras y le picó la víbora porque alguien le movió las cosas. Bueno, a ver, don Edgar Lina, sueños y vidas pasadas. Bueno, primero hay que entender el sueño como una manifestación del inconsciente, ¿sí? Y hay que entender de que cuando dormimos entramos en niveles mentales de la mente. Entonces, hay un nivel donde el inconsciente se manifiesta, donde los deseos del inconsciente se manifiestan en el sueño. Pero hay otro nivel donde la mente entra en un estado de expansión de la conciencia, donde puedes recordar vidas pasadas, ¿sí? Hay pacientes que vienen y dicen, yo tengo un sueño repetitivo, dice. Estoy en un avión, ¿no? Y de pronto empieza todo a moverse, me asusto y despierto. Y nuevamente, y ese sueño se repite muchas veces, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué, ¿no? El sueño es una manifestación, como decíamos, del inconsciente. Y hay que entenderlo así, que la psique se está manifestando. Ahora, el sueño cumple una función terapéutica en el desarrollo de la terapia de regresión, ¿sí? La terapia de regresión no solamente es la hora de sesión que tenemos con el paciente. Esa es una sesión de regresión artificial. Hemos creado artificialmente esa situación regresiva para curar al paciente. Sin embargo, cuando se va del consultorio, el paciente sigue haciendo la regresión de forma natural. Eso se llama regresión espontánea o natural. Y se va con esa idea y va repitiendo porque la mente está limpiando, está liberando ese dolor, esa emoción. Y de esa manera, cuando llega a su casa, se duerme, todos los sueños simbólicos que tenga, o todos los sueños que él manifiesta, nos cuente, tiene relación directa con la terapia de regresión. A veces hay una continuidad en el sueño de lo que hemos visto en la sesión, ¿sí? O a veces el paciente no puede concentrarse o no puede seguir las indicaciones del terapeuta, viene a la siguiente sesión y dice, le cuento, yo me he soñado que estaba en el consultorio y estaba respondiendo a sus preguntas y viendo como en una película todo lo que usted me ha preguntado. O sea, la mente de alguna forma ha respondido a las preguntas de la terapia. Ha habido una inducción que ha provocado exactamente. Entonces, por eso decíamos que hacer terapia de regresión implica reconocer que hay una regresión artificial, que son las sesiones de regresión, y una regresión espontánea o natural que el paciente va a empezar a hacer después de la sesión. Por eso es que dicen que después de una sesión de regresión, eso me ha afectado, me ha hecho mal. Lo que pasa es que está haciendo regresión y hay que advertirlo de que eso va a suceder y que a través de sus sueños se está limpiando, está liberando y que es parte de la terapia. Eso va a suceder hasta que cerremos el ciclo de sesiones. Claro, o sea, no va a salir del consultorio y saltando de dos patas resuelto el problema, no, o sea, es un proceso. Es un proceso. Obviamente que al salir salen con esa emoción, pero sabemos que la mente va a jalar esos recuerdos posteriormente. Por eso es que decimos, a las 24 horas puede ser que se sienta mal, a las 48 peor, pero es natural. Es lo que llamamos nosotros crisis de sanación. A ver, ¿en qué consiste esto? La crisis de sanación, generalmente la persona cuando recibe una sesión de Reiki, como ayudamos a sacar las toxinas del cuerpo que están psicosomatizados, tienen que salir por los huecos que tenemos. Entonces, generalmente es recomendable que tome agua, ¿no? Es decir, la concentración de la energía o del problema de la garganta puede resfriarse, tener tos, expectorar, si era a nivel de estómago, o sea, problemas digestivos, también puede haber sudoración, hay también crisis de sanación a nivel emocional y mental, ¿no? Entonces, no todas las personas reaccionan de la misma forma. Cada persona es muy distinta. Muy distinta, sí. Sus reacciones pueden ser más o más tiempo o menos tiempo prolongado. Y
Bueno, se nos ha acabado el tiempo lastimosamente. Nos hubiera gustado mucho seguir con esto, pero hasta ahí llegamos. Quiero agradecer al licenciado Garnina, psicólogo especialista en terapia de regresión clínica. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí en Hora 23. Bueno, en principio yo soy el agradecido por la entrevista. Un lindo programa. Yo les deseo éxitos y ha sido un placer ser entrevistado por periodistas tan profesionales. Encantado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y lo propio a la licenciada Ilse Frank, maestra y terapeuta en Reiki y terapias alternativas. Ilse, qué gusto tenerte acá en Hora 23. Muchas gracias, Víctor Hugo, muchas gracias, Paula, y por la oportunidad de poder hacer conocer a toda la audiencia de lo que es sobre todo el Reiki. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ambos por toda la información. Esperemos que les haya servido mucho todo lo que hoy nos han ofrecido nuestros entrevistados. Así es, nos vamos a una pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23, pero antes recordemos cuáles son las noticias que más han destacado en esta jornada. El Pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2017 por un importe total agregado de más de 274.000 millones de bolivianos. Se presentó un proyecto de ley municipal para el tratamiento del agua. Este propone que se empleen políticas públicas para el uso racional del líquido potable y que más ciudadanos no se ven afectados por la escasez del agua. Una flota que iba al Beni se volcó cerca de la localidad de Guarayos. 12 personas resultaron heridas. Aparentemente el bus tuvo fallas mecánicas. Los afectados fueron trasladados en su mayoría a la ciudad de Santa Cruz. La vida de un agricultor de 37 años que llegó desde Oruro a Cochabamba corre peligro tras manipular una dinamita provocando serias lesiones en su brazo derecho y la vista. En el panorama internacional, las lluvias producto del paso del huracán Otto cesaron. Sin embargo, los daños son notables en las viviendas. Los cuerpos de emergencia están en la zona para intentar ayudar a las personas afectadas. Estamos de regreso ya en la recta final del programa. Esperamos el tema de hoy le haya servido de gran manera. Muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Que tenga un descanso reparador. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Mariel. Bueno, y nos pone a pensar este programa definitivamente en las cosas. A veces tratamos de encontrar nuestros problemas acá psicológicos o de estrés, de ansiedad, de depresión en problemas que los estemos viviendo ahora. Pero puede ser, como hemos descubierto hoy en el programa, que esos problemas no son de ahora, son del pasado. E incluso para quienes creen en ello, son de vidas pasadas. Hoy hemos entendido que evidentemente es importante que todos tomemos conciencia de lo que hemos vivido antes para también resolver problemas que tenemos ahora. Puede ser de gran ayuda una terapia de regresión. Yo personalmente creo que sí puede ser efectiva, porque definitivamente estoy consciente que muchos de los problemas que tenemos ahora definitivamente pueden estar atrás y no los visibilizamos, no están en el día a día. Así ¿No es cierto? Pero pueden estar atrás. ¿Qué tal una visita al pasado? Lo más positivo y lo que más destaco del programa es, Víctor Hugo, lo que nos hablaron nuestros especialistas acerca de la terapia del perdón. Si bien todas estas regresiones a la niñez, años pasados, incluso vidas pasadas, tienen un origen para solucionar un problema, en muchos casos se ha podido coincidir que el saber perdonar a los demás por cualquier acto malo, algún acto negativo, o poder perdonarnos a nosotros mismos, es lo que ha solucionado el problema de muchas personas con esas terapias. Es importante saber perdonar. Así es, perdonen, siempre recordando un poquito el pasado. Perdonarnos a nosotros mismos. Eso, chao Bolivia, fuerte abrazo para todos. Adiós, chao. amigos.